Un tren muy esperado, 18 años ha tardado en hacerse realidad el ansiado proyecto del Centro Cultural Estación del Ferrocarril. La nueva sede de la Fundación Premio Convivencia abre hoy martes sus puertas con la ambición de ser un referente para la actividad sociocultural de nuestra ciudad tras más de 60 años de abandono. Como he escrito en alguna que otra ocasión, posiblemente sea una de mis obsesiones, la que hace viajar por mi mente la imagen viva y humeante de aquel romántico ferrocarril que hasta hace 60 años nos llevaba a Tetuán o a las estaciones intermedias de Miramar, Castillejos, Rifien, Negro, Rincón y Malalién. Esto lo ha escrito nuestro invitado de esta mañana, Ricardo Lacasa. Muy buenos días. Buenos días, Maribel. Bueno, qué alegría tenerle aquí, porque alguien me dijo, llama a Ricardo que él te va a contar sobre este tren, bueno, todo. Pues mira, me encuentro más feliz que nadie. Primero, pisar estos estudios. Yo cuando he entrado por la puerta digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Cuando pusimos en marcha esta nave, cuando empezó a funcionar Cope Ceuta, aquellos locos enamorados de la radio que nos metíamos aquí hasta por la noche a charlar, vamos a hacer, vamos a preparar, y nos lanzábamos sin casi medios, porque esto empezó a andar y que no se entere el editor de lo que estoy diciendo antes de tiempo. Esto andaba cojo aquí, pero oye, pero ¿cómo sacábamos adelante? Por eso te digo, el venir aquí y después de tanto tiempo sin pensar estos estudios, pues una alegría. Y que hablábamos del tren, chipi, fenómeno. Nos subimos en ese tren que, bueno, recuerdos muchos, ¿no, Ricardo? Mira, alguien puede decir, este está valorando excesivamente lo que va a decir, o quiere darse importancia. Si yo te dijera que el tren no se me va de mi mente, que voy por esa carretera nueva y veo esos túneles y parece que lo estoy viendo, hay recuerdos que de pequeño dejan huella, verás. Aquel tren, viejo tren de madera, que cantaría Víctor Manuel, aquel tren yo llegué a conocerlo, con 5 añitos, pero lo llegué a conocer. Mi padre sabía de mi interés por el tren, aquello que tanto me llamaba la atención, aquella humareda que se formaba, especialmente una anécdota que quizá los más mayores del pórco recordarán ya. Mira, según se cruza por la avenida de San Juan de Dios, hay una especie de puente, abajo están los jardines. Pues bien, debajo de lo que es hoy la avenida de San Juan de Dios, por ahí, por esa trinchera, ahí había una trinchera por donde circulaba el tren. Y venía de la estación, lógicamente. Bueno, pues cuando venía la locomotora, aquellas locomotoras, era tal la humareda que existía que los coches, los pocos coches que circulaban, hasta se paraban, porque aquello era una densidad de humo tremenda, por unos segundos, lo que fuera, pero allí estaba, ¿no? Y luego ese tren, pues una de mis obsesiones era ir a Castillejos, me llevaba mi padre algunas veces, o simplemente cogerlo en el muelle para darle un paseíto al niño y llevarlo hasta la estación, porque el tren llegaba hasta el mismo muelle para recoger a los pasajeros del transbordador. Así que el tren, a veces sueño con él, y he sufrido mucho. ¿Cuántas veces he ido por allí al ver cómo se deterioraba, cuando desapareció aquella placa, que si no se ha perdido es por la guerra que yo di aquí en el periódico, no me atribuyo flores. Es que lo llevo muy dentro, la verdad. Y hay veces que me acuesto y me viene el sueño. Lo tengo muy dentro de mí. Tan dentro que lo recuerda que nació con sueños de titán y murió como un pigmeo. Bueno, es que aquel tren se pensaba, si fuera por proyectos, nada tendría tantos como aquel tren, verás. Se pensaba enlazar. En principio el ferrocarril nace como una línea militar. Sí, eso hemos podido leer. Exactamente. Que nació por razones de interés militar para el traslado de tropas. Sí, de tropas, de materiales, de todo. Ten en cuenta que cuando se crea eso prácticamente no hay carreteras, son caminos. Entonces el ferrocarril, que no podía ser otra cosa que militar, era fundamental. Bien, ese ferrocarril en principio llega solamente hasta Rincón y después ya se prolonga con una magna obra, que ahí está todavía, que es donde pasa la carretera, a partir de Rincón va soterrado, aunque había partes por arriba, por superficie, y llega hasta Tetuán. Entonces, bien, una vez el tren en Tetuán, dicen, esto hay que comunicarlo con la línea Tánger-Fez. ¿Qué había que hacer? Un ramal que comunicara Tetuán con esa línea. Eran, me parece que unos 190, 100 kilómetros.
aquello no se consolida por muchas razones. Tetuán no veía bien que Ceuta fuera la cabecera de esa línea tan importante, que esa línea partiera de allí. También estaban los ferrocarriles Tánger-Fez franceses, que eran mucho más, porque este era un tren de juguete, aquel primitivo tren. Luego hablaremos de nuestro último tren. Bien, entonces, uniéndolo de esa manera, el tren llegaría hasta Fez. Bueno, habían quien soñaba que el tren podía llegar hasta Dakar, ¿no? Por llegar, que llegara hasta donde fuera, pero proyectos muchos. Fíjate qué cantidad de proyectos tuvo ese tren. Me estoy acordando ahora que llegó a establecerse el plan, el proyecto, incluso se hablaron de cifras, de unir Madrid con Tetuán. ¿Cómo? Los trenes El Express, que se llamaba entonces, llegaría a Madrid a Algeciras. En Algeciras se tomaría el transbordador, cuando se construyen los nuevos transbordadores, en el año 52, que vienen equipados precisamente con raíles para poder transportar ese tren. Madrid-Tetuán anunciaban las notas, y ahí está la hemeroteca abajo en el faro, 12-14 horas. Fíjate qué grandezas y cómo murió el pobre tren, abandonado, depauperado. Me faltan palabras, porque la verdad se me han llegado a saltar las lágrimas al ver cómo se caía la estación, al ver cómo la locomotora la perdíamos, precisamente la C1. Se llamaba la C1 porque fue la primera que entró en línea. Vino de Cuba, y no veas lo que costó traerla para acá en un barco. Entonces, a propósito de esa locomotora, no sé lo que te quería comentar. Sigue preguntándome. Pues te sigo contando, además, que la familia ha estado vinculada, mi familia ha estado vinculada, porque según entra un mensaje, mi bisabuelo era uno de las personas que barrenaba para hacer los túneles para el tren, que toda esa construcción seguramente movió a muchísimos trabajadores, ¿no? En nuestra ciudad. Muchos trabajadores. Eso y el puerto. Hombre, fundamentalmente el puerto, pero el tren tuvo que moverlo, porque no había nada, absolutamente nada, ¿no? Túneles, vías, bueno, tuvo que ser mágico todo aquello. Han quedado en pie testimonios de aquella época, considerada pues esa locomotora, como bien dices, esa C1, como una reliquia. Sí. Hemos podido leer en su artículo. ¿Quién cogía el tren? Una vez pasa ese momento militar, una vez pasa esa época para la que está construido ese tren, ¿quién coge ese tren? ¿Es habitual ver a ciudadanos de la ciudad cogerlo, ir a Tetuán? ¿O era para un nivel adquisitivo un poquito más alto? ¿Quién podía disfrutar de ese tren? Yo te puedo contar, ese era nuestro automóvil de la época, ¿no? En principio es militar, exclusivamente militar. Y luego, pues, cuando ya se va pacificando, incluso sin pacificar la zona, ya empieza a coger viajeros. Y lo cogía todo el mundo. O sea, Tetuán era una ciudad donde encontraba servicios que en Ceuta no podías encontrar, y ahí iban los ciudadanos a Tetuán. Pero no era Tetuán, era Castillejos, era Rincón, era un montón de sitios. O sea que para la playa, ir a la playa, los ceutíes, bueno, vamos a ir a la playa hoy, como decimos, nos vamos a Restinga y tal. Entonces se iban en el tren. O sea, el tren lo cogía todo el mundo. Ten en cuenta que no habían... Bueno, al principio, una de las razones de poner ya el tren y traer muchos vagones es porque los transportes por carretera eran fatales. Las carreteras eran fatales, no habían los modernos autocares que fueron viniendo después, aquellas, la valenciana, la bilbaína, la española, todas aquellas magníficas flotas de autobuses para la época, y eso es lo que empieza a restarle personal al tren, cuando los transportes por carretera van subiendo y son acordes con los tiempos, ¿no?, que corrían bien. Entonces, el tren lo que nunca perdió fue el transporte de mercancías, el transporte de viajeros, a tenor de lo que antes te digo. En el año 1951, si no recuerdo mal, se suspende, por muchas razones, porque no puede competir con el transporte terrestre. Sin embargo, el de mercancías sigue. Ten en cuenta que el tren llegaba hasta el mismo muelle de la Puntilla y al muelle España, hasta el final de la Puntilla o al principio, según se le mire. O sea que con razones de transporte eso sigue estando siempre. Cuando se suspende para pasajeros, ¿por qué? Bueno, porque aquel tren ya no podía más.
aquel no podía más. Precisamente estaba agotado, no habían piezas, los vagones no se invertía nada en él, ¿no? No se invertían. Tuvo una época un poquito más dulce, porque el tren, que ha sido militar en un principio, luego lo coge la compañía de colonización, que se llamaba, hasta que al final la experiencia es ruinosa y lo coge el Estado. Y al cogerlo el Estado dice: hasta aquí hemos llegado. Se suspende el transporte para viajeros y se dice: vamos a poner un tren digno. Y nos traen 2 automotores alemanes de madera, muy bonitos, pero aquello no duró nada porque no habían piezas. Estamos hablando de los años 40, hasta que definitivamente llega el bonito tren, el que nunca debimos perder, el que todavía a lo mejor podría circular como cualquier cercanías de los que vemos al otro lado del estrecho. Los automotores. Aquello fue una revolución. Un tren modernísimo, que podía hacer el recorrido en 20 minutos, pero por no quitarle la competitividad a los transportes por carretera, se decide que vaya más lento, que pare más tiempo en las distintas estaciones. Aquello sí fue un tren, pero nos duró año y medio tan solo. ¡Ay, qué poco! O 2 años y medio. ¿Por qué? Porque en 1956 llega la independencia de Marruecos, pero en 1958 Madrid y Rabat no se ponen de acuerdo. Cuando se va descolonizando todo Marruecos, a Marruecos no le interesa y entonces automáticamente Renfe se lleva esos 2 automotores, esos 2 magníficos automotores, y se los lleva a Madrid, a una línea que iba entre Madrid y no sé dónde, de cercanías. Se convierten en trenes de cercanías. Y han estado circulando hasta hace 20 años aproximadamente. Ese sí era un gran tren, aunque aquel era más romántico, más sentimental, más útil, más para defensa, más para mercancías, cuando los transportes por camiones no existían. Desde luego el tren siempre ha estado lleno de romanticismo. Esos viajes en tren han sido siempre espectaculares. ¿Qué echa de menos de ese tren? Cuando me dice que es que mi imagen, es que sueño con él, ¿cuál es la imagen que se le viene a la mente? ¿Nos la describe Ricardo con esa voz que tiene? Háblame de tú, ¿eh? Vale. Que te lo he dicho antes de entrar al estudio, lo primero, ¿eh? Te hablo de tú. Somos compañeros de radio. Exactamente, somos compañeros. Bueno, vamos a ver. Dos imágenes, ¿no?, de ese tren. Pues mira. Una postal. Una postal. Hay una foto en Facebook que alguien ha colgado, amigos del ferrocarril Ceuta-Tetuán, donde han hecho un montaje y se ve en los 2 túneles del Chorrillo un tren avanzando. La he visto, sí. Con la plaquita del 1. Bien, esa imagen no se me va de la mente. ¿Por qué? Por ahí iba yo con mi padre. Mi padre siempre se volcó conmigo, me llevaba a todas partes. Si sé tantas cosas de Ceuta es gracias a él. Bien, íbamos a verlo, mi padre cogía la hora, a tal hora pasa, efectivamente, y llevábamos unas chapas de las botellas de cerveza y tal, y las colocábamos en la vía, para ver cómo las aplastaba y luego jugar con ellas, por ejemplo. Y sobre todo eso, esperar el tren a ver cómo pasaba. Otro momento, cogerlo en el puerto. Me lleva mi padre de la mano, del puerto hasta la estación, donde allí ya seguía ruta, ¿no? Iba al puerto a recoger los pasajeros. Y la imagen del automotor. Ya con el automotor tengo yo más añitos, tendré yo aproximadamente 12 años, tendría 10 años, 12 años, y los viajes eran maravillosos. Incluso, especialmente 2 de ellos, había un revisor del tren que era amigo de mi padre, tendrán familia aquí todavía, Mayorga creo que se recordaba, sabedor de la pasión que tenía yo con el tren, me permitió ir en cabina 2 viajes. ¡Qué maravilla! Aquello no se me olvida. ¡Qué maravilla! Aquello no se me olvida. Oye, y cuando me desplazo a la península, me muevo por la Costa del Sol y tal, yo siempre tengo que coger mis cercanías, porque parece que me estoy subiendo en mi automotor. Y hay un tramo que parece que estoy atravesando los llanos de Malalien. Un chalao del tren. Un loco por el tren, Maribel. No tengo arreglo. Me da vergüenza cuando salga de aquí, alguien me oiga y diga:
tú me parece que estás mal de la cabeza. Bueno, el tren es que tiene esa magia, ese romanticismo, como decíamos, pero la estación también es muy particular, ¿no? Es una edificación con unos rasgos muy de Marruecos, ¿no? De ese país vecino, y me la imagino con ese bullicio de viajeros, ese sonido del tren. Eso también, la estación que ha cobrado vida desde el día de hoy de nuevo. ¿Qué recuerda de esa estación y qué le parece lo que se ha hecho en ella? Bueno, yo bullicio ya no llegué a conocer en esa estación, ¿no? Hay unas fotos que circulan por ahí, publicado muchas de ellas, en donde se ve lo que era la llegada del tren, los carruajes, pero de esa estación, lo primero, es una preciosidad. Es un estilo regional tetuaní. No vamos a dar una conferencia de arte aquí, no encaja el momento tampoco, ni el tiempo, pero está muy bien construida, dotada de una funcionalidad extraordinaria, y además se tuvo el acierto de hacer todas las estaciones gemelas. La de Tetuán es prácticamente igual que la de aquí. Bueno, a esta le falta un cuerpo que fue derribado. Según se llega de frente, el de la izquierda fue derribado. Que el de Tetuán, la de Tetuán lo conserva. Y la estación a mí me encanta verla. No sé si será por el romanticismo que tengo con ella o lo que sea, pero yo que siempre que paso por allí, a lo mejor voy a Mercadona dando un paseo y allí me verá cualquiera allí sentado mirándola como un tonto. La estación es preciosa y además el acierto que se tuvo de hacer todas más o menos semejantes. Todas están en pie, excepto la de Rincón. Se derrumbó hace muchos años y creo que ahí se ha construido un hospital, un centro de salud o algo de eso, ¿no? Y esta no la hemos perdido, no sé por qué, porque demasiado aguantado, ¿no? Aquello, en principio, cuando se desaloja la estación, se mete en viviendas. Fue la mejor época, porque más o menos aquello estaba cuidado. Pero después aquello, pues no había quien se acercara. Aquello fue un nido de drogadictos y de tal, de indocumentados. Aquello estaba de pena. Aquello estaba medio derruido, como todo, como la propia locomotora. Ahí se dejó perdida por completo, ¿no? Pues estamos deseando visitar lo que es hoy actualmente esa estación de tren, pero vaciarla con nuestra mente, imaginarnos pues esos años, ¿no? Cuando funcionaba ese tren, esa locomotora, y ojalá, no sé si se les ha ocurrido, pero deberían de haber allí souvenirs para llevarnos alguna lámina, alguna locomotora, para tenerla de recuerdo, para que no se nos olvide lo que es esa estación de tren y lo que fue esa estación de tren y esas locomotoras aquí en nuestra ciudad, y sobre todo ese tren donde habéis viajado tanto. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia te tengo! Haber viajado en ese tren. Pues sí, lo que es una pena también, claro, las cosas están como están. José García Cosío, cronista oficial de la ciudad, luchó mucho por la estación y por la locomotora, nadie le hizo caso. Un día se aburrió y me dijo: Ricardo, te doy el testigo. Cogí yo el testigo, nadie me hizo caso. Mira que he publicado en El Faro, y está la hemeroteca. Aquí también en esta casa he machacado. En Canal Ceuta Televisión también sí estuve haciendo algo al respecto. Pero la verdad es que podía haber salido una gran exposición sobre ese tren. Falleció un gran amigo mío, Joaquín Ruiz Peláez, catedrático de instituto por más señas. Su último centro fue el Instituto Camoens, que era, como yo, otro apasionado del tren, pero él con mayor propiedad. Llegó incluso a hacerse, no sé cómo pudo, con muchas piezas sueltas. Llegó incluso a hacer el recorrido por toda la vía cuando todavía estaba con su moto. Por cierto, en ese recorrido se le partió una pierna, le costó, y quedó ya un poquito cojo de aquello. Bien, pues este señor estuvo en contacto con las autoridades de Tetuán, estuvo en contacto con el Museo del Ferrocarril de Madrid. El Museo del Ferrocarril estaba dispuesto a ayudarnos con todo lo que fuera. No se hizo nada, nadie le hizo caso. Y mira que este hombre luchó también, nadie le hizo caso. Y se perdió, pues todo, a la locomotora le faltan muchas piezas. Y menos mal que no se perdió la placa más preciada, la joya preciada, como le llamo, el número 1, ¿no? Ese que lleva la tapadera del cofre, porque esa desapareció un día de la noche a la mañana. Entonces lo denunciamos en el periódico y en la televisión,
Y mira por dónde, curiosamente, esa placa aparece al día siguiente. Me dicen los obreros, sí, vino un señor muy bien puesto, muy elegante, y dijo, venga a devolver esto porque me lo llevé para arreglarlo, pero no tengo dónde meterlo, lo devuelvo aquí y tal, porque lo iba a llevar, pero no sé dónde llevarlo, lo devuelvo aquí. Menos mal que la familia, o sea, Diego Vivo, el chapista, que entonces estaban haciendo una restauración de la locomotora, una restauración muy modesta, porque era un taller de FP, que enseñando a chavales. Pero aquel hombre cogió, la guardó y afortunadamente ahí ha estado 20 años. Ahora la han devuelto los hijos, un gesto que desde aquí hay que aplaudir con fuerza, y gracias a Diego Vivo y a su familia, hoy podemos lucir la joya más preciada, la que mejor se conserva, ese 1, ese numerito, ese guarismo que indicaba que era la número 1, la primera de la línea, que se llamaba además Ceuta, en honor precisamente, y la locomotora está aquí por llamarse Ceuta porque cuando se vende toda la chatarra del ferrocarril, lo único que queda aquí en Ceuta es la locomotora, en honor del nombre, un gesto que tuvieron Hierros Garfield de Valencia. Cuando se llevaron la subasta, dijo, ahí la tenéis, es una pena que no la llevemos, conservarla, sí, año 71. Ha quedado lejos, ¿eh? ¿Y cómo ha quedado la locomotora? Menos mal que al final, se obró el milagro. Tenemos que seguir hablando de este tren y de muchas otras cosas de la historia de nuestra ciudad, porque vamos a aprender mucho de la mano de Ricardo Lacasa. No tenemos tiempo de más, llegamos ya tarde a la información de la 1. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ricardo Lacasa, y te invitamos a seguir viniendo a esta casa que es la tuya. De acuerdo, Maribel, ha sido un placer estar contigo, ¿no? Y ahora con esa radio tan renovada, tan bonita que tenéis aquí, esa televisión, si se puede decir, esa televisión de juguete como nuestro tren, pero televisión magnífica. Televisión. Muchísimas gracias y buenos días. Ha sido un placer, Maribel. Buenos días.